Yeah, 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 yeah. Che Mara. Estoy seguro que con esta rola no vuelves a dar un Bienvenido a la ciudad sin menú. Voy a mostrarte parte del terreno. Vas a decirme que yo prende el leño. Si guaya es puro sureño, quemando veneno. Bienvenidos a mi barrio, donde nadie tiene horario. Aquí te asaltan y matan si es necesario. En mi zona, la cabrona está perrona. Por eso les digo. Un cordial saludo a quienes asisten a esta presentación académica del Semillero de Investigación ETOS, adscrito al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En esta ocasión vamos a desarrollar el discurso en torno al bien y el mal, una vez más, que es el tema que hemos venido desarrollando con el grupo, y en este caso específicamente relacionado el mal, el bien, la violencia en torno al tema del presidente Bukele y las pandillas de los maras en El Salvador. Y a partir de este fenómeno esperamos abordar el ejercicio del poder desde el Estado y las formas de resistencia del poder estatal desde el discurso de la filosofía. Y para abordar esta temática, en el día de hoy contamos en este conversatorio con los miembros del Semillero de Investigación, que son filósofos egresados de la UNAD, Carlos Hernández, Pavel Rodríguez y Jordan Rubiano, y dos de nuestros estudiantes próximos a ser egresados también, Weimar Quirós y Juan Carlos García. La Mara Salvatrucha es un grupo de pandilleros que nació hacia los años 80 en las calles de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, y nacen como producto del proceso de migración salvadoreña que se genera a partir de la guerra civil, que en ese momento y durante más de una década se desarrolló en El Salvador. Sobre este tema, Carlos nos tiene un comentario. Carlos, a ver si quiere iniciar con esa presentación. Buenas tardes, maestro, compañeros y los asistentes. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Bueno, gracias. Bien, para hacer un poco de contextualización frente al tema que hoy nos reúne en el semillero, hay que decir que pues, la República de El Salvador tiene una historia muy similar a la historia nuestra, digamos que, y de muchas naciones latinoamericanas, ¿no? En donde sobresalen los conflictos, donde sobresale la inestabilidad política y social, que, digamos, se convierte en la causa de muchas de las problemáticas muy comunes en Latinoamérica. De El Salvador, pues hay que decir que buscando ese origen de las pandillas, de las maras, tenemos que, digamos, contextualizar el hecho de que El Salvador vivió a partir de 1931 una alternancia de gobiernos militares, ¿no? Cuando se derroca en 1931 al presidente liberal Arturo Araujo. A partir de allí se dan unos sucesos propios de las juntas militares que gobiernan los países latinoamericanos, y es el hecho de la persecución de los contradictores al gobierno, la desaparición de muchos ciudadanos, pero particularmente en El Salvador ocurre lo que se llamaría un etnocidio. Se acaba con la vida de entre 10.000 y 30.000 indígenas que pertenecían a los primeros movimientos
digamos, revolucionarios, a la primera insurrección que hay en El Salvador, tratando de hacerle frente a esta dictadura que, si bien no se perpetúe en una sola persona, en un solo militar en el poder, pues lo que ocurrió fue una sucesión de militares al frente del gobierno salvadoreño. Bien, luego digamos, el etnocidio al que me refería, van surgiendo más movimientos revolucionarios que se van agrupando en lo que hoy es conocido como el FMLN. Y preciso cuando se instaura el primer, después del derrocamiento, si podría llamarse así, de estas juntas militares, cuando se instaura el primer gobierno civil, surge, digamos, se da en la sociedad salvadoreña el momento adecuado para que estos grupos revolucionarios se unan y comience la confrontación ante las tropas oficialistas, ante las tropas del gobierno. Allí pues nace la guerra civil que inicia en 1979 y termina en 1992 con la firma de los tratados de Chapultepec. Y allí, digamos que se da por terminado el FMLN como movimiento guerrillero, pero surge un caso muy similar al colombiano con el M-19, el FMLN como movimiento político. Cuando inician estas confrontaciones, pues El Salvador se sume en unas crisis económicas, políticas y sociales que llevan a la migración de una cantidad aproximada de 1 millón de personas hacia los Estados Unidos. Como decía el profe Tyron en la introducción de la charla, llegan sobre todo a Los Ángeles y buscando identidad, buscando pertenencia, buscando ser parte de algo, estos adolescentes y estos jóvenes ingresan a las pandillas que ya existían en Estados Unidos, sobre todo pandillas mexicanas que acogieron a los salvadoreños, pero también, digamos que forman la primera pandilla o la primera mara salvadoreña en Estados Unidos, llamada la Mara de la 13, que junto con la Mara 18 mexicana se unen en el principio a ejercer todas las acciones que son propias de las pandillas, pero luego terminan confrontados e incluso siendo enemigos a muerte. Estados Unidos, viendo que esta situación se sale de las manos, porque no encuentra la manera de solucionar el problema de las pandillas, lo que hace es una acción de choque y regresa a El Salvador a más de 4.000 adolescentes y jóvenes pertenecientes a las pandillas, y estos jóvenes y adolescentes encuentran un país muy empobrecido, un país sin oportunidades, un país con una situación económica, social y política bastante difícil, uno de los países más inequitativos del mundo, y es el caldo de cultivo perfecto para que las pandillas, las maras salvadoreñas, se vayan apropiando de esos espacios en los que el Estado no tiene presencia y pues digamos que lo que hacen es que su ley, su norma de vida, si se podría llamar así, filosofía de vida se impregna en la sociedad salvadoreña, y como producto de eso pues observamos que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. San Salvador, una de las ciudades más violentas del mundo, alcanzó a tener una cifra de homicidios de 105 por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos que ese es como el origen, se podría llamar origen a las pandillas en El Salvador. Bueno, para terminar, el problema de las maras, el problema de las pandillas en El Salvador no se había afrontado, digamos, de una manera
llamémoslo por decir de una forma efectiva en cuanto al choque que sintieron las pandillas, sino hasta el año 2005, cuando el presidente Flores empieza a perseguir a los líderes de las maras, a encarcelarlos, a asesinarlos, y de hecho muchas organizaciones denunciaron lo que podríamos llamar como un parangón de los falsos positivos, porque se dice que aproximadamente 100.000 ciudadanos salvadoreños fueron ejecutados como maras sin serlo. Entonces esto, pues violencia más violencia, trajo obviamente el resultado de mucha más violencia, y pues ha sido siempre el reto del gobierno salvadoreño afrontar la situación de las maras. Ahora, para contextualizar a Bukele, que es el tema pues que en estos momentos nos reúne, hay que decir que Bukele es un personaje que viene, primero militó en el FMLN, fue alcalde de San Salvador, antes de eso fue alcalde de otro municipio más pequeño en El Salvador, con el partido del FMLN, y luego se desliga para en 2018 hacer la campaña política que lo lleva con una alianza nacional al poder, digamos, como figurando como de centro, ¿no? Bukele es hijo de inmigrantes palestinos, empresario. Su padre fue empresario, falleció en el 2015, es decir que sus bases son de familias adineradas, familias bien colocadas en El Salvador, y de hecho en estos momentos uno de los principales portales de la oposición, El Faro, dice que El Salvador pasó de ser manejado por 4 o 5 familias siempre vinculadas a Arena y a FMLN para ser dominado por una sola familia. Le han denominado el clan Bukele. Sin embargo, pues dentro de la consulta que pude hacer al respecto para la contextualización, pues Bukele no tiene en el poder, digamos, a ningún familiar en puestos burocráticos, pero sí es sabido que muchas de las decisiones, de las ejecutorias de programas, de las asesorías y orientaciones del plan de gobierno de Bukele está en manos de sus familiares inmediatos, ¿no? Esto es entonces como el contexto de la situación sociopolítica de El Salvador y el origen de las pandillas de las maras, profe. Gracias. Bueno, voy a contar como el acontecimiento y le cedo la palabra a Pavel a ver por dónde atrapó este asunto que nos convoca hoy. Y es contarles cómo, ese es solo un ejemplo de los muchos que han cometido los maras. El 23 de diciembre del 2004, la Mara Salvatrucha en Honduras ataca un autobús y mata a 28 pasajeros civiles. Y la mayoría eran mujeres y eran niños. Y la Mara Salvatrucha organiza esa masacre y la organiza como una protesta contra el gobierno de Honduras, que estaba proponiendo el restablecimiento de la pena de muerte en el país. Por supuesto, uno de los temas de los que tendríamos que hablar es sobre la cárcel, sobre la pena de muerte, sobre qué es un ser humano también, ¿cierto? O si esa condición se pierde o es suficiente con haber nacido. ¿Qué dice Pavel? Bueno, profe, a usted, a todos un saludo. Llueve copiosamente aquí en el centro de Bogotá. Espero que el audio no falle mucho. En caso de que el audio esté un poco distorsionado por la fuerte lluvia, pues participaría más adelante. Pues quisiera saber si se escucha bien. Se está escuchando muy bien, Pavel. Bueno, perfecto. Le falta la lluvia. Sí, ahí no, está lloviendo caóticamente. Bueno, el tema de Carlos, pues lo agradezco mucho porque creo que era supremamente importante poner un contexto muy objetivo sobre la mesa a la hora de pensar este problema que pues tiene 3 abordajes, ¿no? Si se quiere. Un abordaje evidentemente político que tiene que ver con el tema de la administración del Estado. Otro tema que tiene que ver con lo social, desde el punto de vista sociológico, cómo hacer una interpretación que logre coincidir en todas las aristas y en todas las perspectivas y en la multiplicidad de discursos que implica la legitimidad, digámoslo de alguna forma, porque sí hay un factor de legitimidad
que haga pues que en El Salvador se estime que son más de 70.000 pandilleros. Y por supuesto el tema filosófico, hasta el punto de vista que lo planteaba, lo pergeñaba el profe Tyron, que tiene que ver directamente con qué entendemos por humanidad, si podemos sublimar el concepto de humanidad, qué es lo que finalmente nos hace humanos. Y eso es muy interesante desde el punto de vista también que es crítico, que tiene que ver con el problema de la violencia, el uso de la violencia como regulador de la violencia y por supuesto el tema de los derechos humanos, que es otro tema central que se está moviendo en este momento sobre esta discusión de las pandillas, que pues ya hemos coincidido en un contexto inicial de decir que son actores supremamente sangrientos. De hecho, entre las maras del 13 y las maras del 18 existe el rumor, pero un rumor pues muy fuerte, de que el solo ingreso implica un asesinato. Para ingresar a una pandilla la condición tiene que ser asesinato. Y muchos de los que están en las cárceles no están condenados por asesinato porque no se les ha demostrado. Pero el tema de la crueldad como un síntoma de fidelidad, el de perder todos los escrúpulos por el barrio, el de estar dispuesto a hacer lo que sea y el extremo o el rostro más ignominioso de la violencia que es la desaparición del otro. Hay que aclarar que el asesinato es al azar, o sea, no es a alguien en particular, sino a cualquiera. Exacto, y eso recuerda, y me gustaba mucho el parangón que hacía Carlos con Colombia, como los muchos acápites del paramilitarismo, cuyo uno de los temas para demostrar la posibilidad de ingresar en muchas filas, y eso está documentado en algo que supera cualquier ficción, tiene que ver con los asesinatos azarosos, el que pasa. Que simplemente por el hecho de pasar, demuestra que usted tiene la capacidad de realizar este acto por, digamos, pertenecer, por demostrar que está dispuesto a hacer lo que sea por la familia, que es un apelativo que ellos utilizan, pues, para también generar esos lazos que son muy interesantes de fraternidad, de construcción narrativa, de unidad, de cuidado entre ellos mismos, ¿sí? Que es también un tema que escuchaba un documental muy interesante sobre un expresidiario estadounidense que nos recomendaba el profe Tyron, y que le llamaba mucho la atención el hecho de que ese sentimiento de fraternidad también apela a esa parte sensible. Y hay un capítulo donde uno de los que dirige la pandilla desde la cárcel, porque también tienen su propia estructura carcelaria, de hecho tuvieron que tomar la determinación de hacer cárceles para los del 13 y cárceles para los del 18, porque cuando los mezclaron se asesinaban inmisericordiamente, y él hablaba, los discursos que le da, que llama, que congrega a los miembros, tiene que ver con esa parte humana. Y el documental muestra el sentimiento por la familia, aquellos que han decidido dejar la familia por la pandilla, la visita de las madres, el día de la madre a la cárcel y cómo los pandilleros se unen con sus madres. Algunos siguen diciendo que no los pongan a escoger entre su familia y su gueto, y eso tiene que ver con toda una cantidad de imaginarios colectivos que se acunan en una sociedad que yo creo que todos coincidimos ha tenido o una ausencia de Estado, sí, en el sentido del bienestar, en de llegar con esa lógica de la igualdad, o el tema también de la violencia para abrirse espacios dentro de una sociedad que no ha logrado cimentar formas diferentes de desarrollo humano, que ese tema del desarrollo humano, que tendría mucha coincidencia con el desarrollo sostenible, puede ser uno de los grandes problemas para interpretar después el capítulo de los derechos humanos, porque yo sí siento que uno de los temas fuertes de este tema de las maras, y tiene que ver con ese texto muy interesante de Herbert Marcuse sobre el tema de la tolerancia. ¿Qué es lo que podemos tolerar? ¿Sí? ¿Hasta qué punto podemos empezar a distinguir la tolerancia? Y sobre todo, en un tema que ya hemos trabajado aquí en el semillero, con los discursos que anteceden al sujeto, ¿quién determina cuál es el discurso que después impregne la tolerancia si no es aquella metanarrativa del poder? El poder termina determinando qué es lo que es tolerable, qué podemos tolerar, qué no podemos tolerar, y sobre todo las acciones que se toman frente a esos márgenes de tolerancia. Yo creo que hay un tema interesante dentro de lo grotesco, que es la actual guerra que está librando el Estado salvadoreño, en cabeza pues de Bukele, y tiene que ver con el hecho de llevar a la crueldad como el derrotero contra la crueldad. Entonces, listo, pasa, por ejemplo, lo que decía el profe Tyron, asesinatos de civiles, va una buceta, empieza también una acción política, porque también las maras terminan dando un discurso que uno tendría que entrar a urdir, y es como, ¿hasta qué punto nosotros nos desarmamos y el Estado nos garantiza trabajo a 70.000 delincuentes? O sea, si nosotros nos desarmamos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a dar trabajo? ¿Nos van a sostener? ¿Vamos a llegar a un proceso de reinserción social? ¿Cuáles serían las condiciones de ese proceso? Porque ellos justifican que ellos también se originan en la pobreza, en la ausencia de educación, en fin, que ellos también tienen un origen que tiene que ver con esa irresponsabilidad de la cobertura estatal. Pero finalmente la forma de presión para que se llegue a esas negociaciones es exacerbar la violencia.
Sí, es hacer esos temas simbólicos que digan, bueno, aquí estamos y nos debemos sentir a partir de la extrema crueldad. La respuesta de Bukele no es menos que sorpresiva y por muchos bien acogida, ¿sí? Que es el tema pues, de declarar una guerra frontal y más allá de una guerra frontal, una guerra que tiene unos tópicos simbólicos impactantes. Por ejemplo, el tema del hambre para los pandilleros en las cárceles. En la medida que me respondan, entonces los pongo a aguantar hambre, ya les quito la cena, ya les quito la proteína, y si siguen les quito el almuerzo. Y termina diciendo casi que textualmente, y les juro por Dios, que si siguen en esa guerra no les doy ni un grano de arroz en las cárceles. Es decir, es una respuesta sobre un sistema que ya también está muy organizado en las cárceles, como una forma del monopolio de la violencia del Estado, los 11 de Weber, para decir aquí los únicos que podemos usar la violencia somos nosotros. Y sí, vamos a tomar la consideración de la ausencia del Estado, ¿sí? Pero para poder tomar esa consideración ya no vamos a negociar con la crueldad, ya no vamos a negociar con la violencia, vamos a erradicar la violencia, a demostrar de que la violencia, por más que quieran apelar a un derecho natural, a que tienen el derecho legítimo de ejercer la violencia por la pobreza o porque no han tenido otro camino, no, aquí la violencia la ejerce el Estado. Y ustedes se tienen que o reducir o los vamos a capturar. Y a partir de ahí empezar con una reconstrucción social que atienda esa demanda inicial, pero sin un proceso de negociación intermedio. Ahí es donde uno dice, bueno, se puede negociar con las maras de acuerdo a las condiciones, se puede creer que tienen digamos, ese interés en salir del tema de la delincuencia, cuando un tema que de pronto a mí me llama la atención, a diferencia del conflicto colombiano, es la riqueza simbólica y con una ideología, no necesariamente de una narrativa filosófica, sino que viene como de la ideología de barrio, que eso es un concepto como tan ambiguo, como que somos del barrio, somos maleantes, nos demostramos como tal. Ahí puede existir una construcción política que a partir de la negociación pueda deconstruir ese imaginario que también se traduce en el cuerpo, ¿sí? ¿Hasta qué punto eso se puede hacer? O en definitiva, el tema del Salvador para superar la violencia es un ejercicio, digamos, positivo de la violencia en términos, y sobre todo en ese positivismo de lo que desborda el derecho, que es la violencia militar, ¿sí? Cuando el derecho desborda el derecho mismo para garantizar el derecho. Creo que hay unos elementos muy interesantes de estudiar, pero sin duda es un tema que tiene múltiples discursos, múltiples elementos para estudio. Así es, Pavel. Bueno, hay que aclarar que entre las actividades que tiene las maras está el asesinato por encargo, el asesinato a rivales, por supuesto, y cometidos al azar, lo que decíamos al principio, y eso parte de lo que hace es demostrar la fortaleza, ¿cierto? La fortaleza que tiene el grupo. Se dedican al tráfico de armas, a la extorsión, a vendedores, a los dueños de los buses o a los que manejan, a la inmigración, o sea, todo lo que sea la delincuencia, ese es su tema. Y fundamentalmente porque les deja dinero, señor. Eso, que decían inclusive que el tema de esas actividades ilegales de obtención de recursos la legitiman es porque ellos también tienen necesidades sociales. Ellos también comen, tienen familia, tienen que vestir, y como el Estado no les da oportunidad, es lo que hacen para ello. Ahí es donde una narrativa muy interesante también de la presencia o ausencia del Estado. Bueno, ese es el discurso de la delincuencia en todo el mundo finalmente. De parte de la delincuencia, porque eso es algo de lo que yo quiero mirar hacia el final, que es por qué a ellos se les dice pandilla y cuando es del primer mundo son mafia. Uno habla de la mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia norteamericana, italiana, pero estos como son gamincitos, son pandillas. ¿Sí? Hay que mirarlo también. Bueno, Carlos, ¿quién? Juan Carlos. Después de ese corto contexto, a ver qué piensa usted respecto a esto que estamos planteando fundamentalmente en este contexto. Ya nos han dicho cómo surgen las maras y habría que pensar entonces a quiénes y a qué le podríamos atribuir responsabilidad en el surgimiento de esas pandillas. Pienso que recuperando un poco de lo que nos había propuesto como historia en el contexto Carlos. Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, bueno, sobre el nombre de maras y pandillas creo que tiene algo de más larga tradición, aparte de que sea una denominación de los países del norte, ¿no?
que sobre eso podríamos hablar más adelante. Yo quisiera aclarar que, o sea, que no hay duda sobre la dimensión delictiva de las pandillas y de cómo están vinculadas a la narcoactividad. Pero hay expresiones juveniles más amplias, o sea, organizadas o no, que son contraculturales, que no deben ser incluidas en la dimensión delictiva. O sea, lo que lee uno sobre el tema es que hay grupos sociales o culturales o pandillas, si queremos llamarlas así, que no están necesariamente vinculadas a una dimensión delictiva. Y esto es lo peligroso de una de las consecuencias peligrosísimas de los estados de excepción, porque ahí es donde empiezan a ser, digamos, víctimas individuos o grupos que no hacen parte de estas pandillas. Lo otro importante que decir es que el problema de las pandillas en El Salvador está relacionado es con la violencia en general de la sociedad salvadoreña. O sea, no es lo mismo hacer sociedad en una sociedad que no es violenta con una que ya es violenta. Y lo último es que esos programas de mano dura no necesariamente son claros que los resultados sean positivos. La violencia, o sea, hay dos discursos, como dice Pavel, uno de que la mano dura reduce la violencia y el otro que la mano dura aumenta la violencia y por eso nunca se termina. Es como lo que diré por ahora. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ever, ¿puede habilitar su micrófono? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, pero no lo vemos. Un momento. Estoy en el campo, entonces estoy en una cabaña en este momento. Bueno, ante todo quiero agradecer al profesor Tyron que me haya invitado a compartir con ustedes. Yo soy docente también de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y oriento los dos cursos que tienen que ver con la cultura. Y quisiera pues al menos hacer un comentario muy respetuoso pues con lo que se está trabajando desde la perspectiva obviamente de los estudios culturales y compartirles también que en mi caso se convierte en un desafío para pensar eso que llamamos la interculturalidad. Porque efectivamente, como lo estaba diciendo Pavel hace un momento, hay una idea no me excusan si no retengo bien los nombres, de considerar a estos grupos de pandillas casi como una subcultura o a veces como una contracultura. Y cuando uno piensa en interculturalidad, uno dice, bueno, hay que encontrar desde la comunicación los escenarios mediante los cuales se puedan conectar. Yo escribía por ahí hace un momento y el caso de Bukele pues es una clara contestación a una intención que no es exclusiva de El Salvador, sino que es extendida particularmente en Occidente, pero en muchas otras partes del mundo, donde se busca, por supuesto, hacer una unificación de una sociedad desde ese paradigma cultural. Es decir, es más fácil administrar y dominar si todos nos movemos bajo las mismas premisas. Estoy hablando de un principio de cohesión social, donde tanto lo económico y por supuesto ahí está lo político y definitivamente lo social y lo cultural pues están totalmente dirimidos hacia una sola línea. Como bien lo explicó, creo que fue Juan Carlos al principio, el origen de los maras pues habla de una comunidad marginada, muy empobrecida a partir de una guerra, pero sobre todo ante las imposibilidades de crear unos escenarios de inclusión, no solamente en el aparato productivo, social y también político. Y lo cultural aparece allí como esa referencia que en comunicación nosotros hermanamos con la comunicación y la cultura, donde se construyen las simbologías que hacen que
se consolida un grupo, y ese es un grupo muy consolidado, lo comentábamos con Tyron hace unos días, cuyas representaciones y leerlos desde la semiótica nos implica valorar no solamente esos fuertes lazos de integración que tienen dentro de sí, y al mismo tiempo contestatarios contra un poder mucho más establecido como es el del Estado y el de los otros estados, porque ha permitido que se convierta en algo transnacional. Pues entonces la cultura se convierte como en el parangón hacia el cual se quiere conducir de una manera unida a toda una colectividad que, como comentaban ustedes ya, fue rota desde los años, incluso desde la colonia, la conquista, por supuesto, y en el mundo contemporáneo, con la eliminación constante de las comunidades indígenas. Entonces, Bukele trata obviamente con con esos mecanismos digamos, de reduccionismo, de concentrar en una sola idea a toda una comunidad que de por sí ya viene diversa. Los estados modernos han venido hablando, Colombia es un caso de eso desde la Constitución del 91, de pensar la diversidad cultural con intenciones integracionistas, pero eso siempre es una cuestión mucho más discursiva que real. ¿En qué sentido? En que todo lo que buscan, y a partir específicamente de los medios masivos de comunicación y de las industrias culturales, buscan es que las diversidades se homogenicen. Entonces el discurso está en decir que hay diversidad cultural, pero no hay tal, porque la intención es totalmente lo contrario, que se integren a una idea muy homogenizada, muy homogenizante a partir de los medios de comunicación y las industrias culturales, donde la construcción representacional, el Estado salvadoreño en este caso, pues se condense en un solo elemento. Y ese es el esfuerzo, ¿no? Entonces, esto que en algunos lados llaman pandillas, como bien dice Dairon, otros lados son las mafias, para otros son tribus urbanas. Noten ustedes que para el caso colombiano, y es aquí donde quiero pues hacer como un corte, fue la estetización, o sea, se volvió estético a partir de los narcos, ¿sí? La moda narco tiene algo atractivo para los medios y tuvo una visibilidad a través de los medios masivos de comunicación y se volvió transnacional, ¿cierto? Porque eso seduce de alguna manera. Entonces con los narcos pasó, pero con los más aún no ha pasado. Si bien es cierto aquí documentales, incluso el tema de este señor Poveda, creo que es el apellido de él. Sí, el que hizo el documental y la película sobre los maras fue asesinado por los mismos maras, ¿cierto? Cayó muerto en pleno ejercicio de la producción de la película, pues que se pudo ver después. Ha sido imposible la integración social. Y eso, por supuesto, va en contravía de los intereses de concentración o cohesión social que busca un Estado, en este caso radicalizado como el de Bukele, o a las buenas o a las malas. Y parece que definitivamente va a ser a las malas. Entonces, quería simplemente como anotar esos dos elementos que son, digamos, propios de la discusión, que se parte de un principio de cohesión social, ¿cierto? Versus una realidad de diversidad cultural donde los maras ya, en la concepción normal o contemporánea de la actualidad, estamos hablando de diversidad cultural, pero que tiene una precariedad cuando hablamos de una nosotridad, así como lo dijera de pronto otro pensar más desde la sociología. Entonces va a ser muy difícil por los puntos de radicalización que ya culturalmente están muy radicalizados, están muy concentrados y que por supuesto, como bien están anotando ustedes, llama a más violencia. Entonces, traer a los no normalizables a lo normalizable, pues va a ser siempre una cuestión difícil mientras no aprendamos a leer desde clave cultural. Gracias, Ever. Por favor, Diego, que tiene la mano levantada, le escuchamos. Bueno, me escuchan, me disculpo por el audio, por el video, perdón, es que no me funciona una cosa, no me funciona la otra, discúlpenme. Sí, ahí le escuchamos. Bueno, yo escuchándolos y viendo todo este problema de los maras, que es algo que siempre he como seguido y he visto,
es algo que si uno lo analiza bien desde fondo es algo muy parecido en todo cuando se presenta una violencia, sobre todo en Latinoamérica, y es la pobreza. La pobreza es el principal eh, epicentro que genera la creación de pandillas, de nichos, por decirlo así, guerreros, poniéndole la palabra guerreros en el sentido de que se enfrentan al Estado directamente. No digo guerrilleros porque pues no hay una ideología directamente, sino hay un fin político. Yo me acuerdo o estaba recordando hace unos días que estaba leyendo un texto casualmente con el profe Tyron, que es el decán, y dice, me recordó la palabra esta que dice Kant de insociable, la insociable sociabilidad, ¿sí? Y es lo mismo que sucede, o sea, el deseo de estar dentro de la sociedad, que es lo que están pidiendo los maras ahorita, o sea, sí, deme en cierto sentido, háganme una integración social, pero va a pasar lo mismo, porque van a querer seguir manteniendo ese poder de alguna manera. Si lo vemos acá con el paramilitarismo. Cuando el paramilitarismo, en teoría, podemos decirlo, o lo digo yo, más bien para no meter a nadie, supuestamente se desmovilizó, pero no entrega armas, se desmoviliza, pero sigue manteniendo un control, por decirlo así, tácito. Lo veo ahorita, o sea, yo soy de Boyacá, de Tunja, pero me trasladé a vivir a la ciudad de Santa Marta y aquí he encontrado tácitamente cómo, por decir nombres, Jorge 40 a través de su hijo está manipulando el poder acá. Entonces sigue el paramilitarismo de manera inmersa, ¿sí? Y entonces empiezan a escalar a ciertas aras del poder, sobre todo acá en Colombia, donde están permisivos. En El Salvador, las maras no han sido tan metidas en la política porque ellas simplemente son como cuando Pablo Escobar en Medellín, que también tuve la posibilidad de trabajar en un tiempo con la comuna 12, que era el 12 de octubre, París y todo esto, y las pandillas simplemente se dedicaban al sicariato, a la actuación delincuencial directa, al microtráfico, que es lo mismo que pasa con las maras ante las por decirlo así, ante los cabecillas o ante los grupos ya formados grandes de narcotráfico. Los maras se alían mucho con las entidades o con los grupos narcotraficantes de México, de Sinaloa, todo esto se unen para funcionar. Entonces ellos siempre están pensando es en el pensamiento de mantener su clan como pandilla, como un grupo social. De hecho, cuando empezó esto en marzo del año antepasado, que empezaron Bukele a enfrentarlos directamente, leía y me puse a indagar sobre esto y veía que son una pandilla que simplemente se dedica a generar como terror para hacerse visible ante una sociedad y generar miedo, pero no tienen un fin, no tienen una organización directa, sino es una organización primaria, por decirlo así. De hecho, su origen, que me parece que también debió hacerse en la contextualización, los maras viene de esta palabra de Brasil, de las hormigas, estas que devastan todo porque se unen todos sin ningún fin, simplemente por devastar y como por generar un simple predominio o hacerse sentir, pero simplemente por eso, pero no tienen algo de base, de contexto. Veo yo que simplemente están al día a día, como al vivir cada momento. Decía el profe, ¿por qué la diferencia entre en un lado se les dice mafias, en el otro se les dice pandillas? Yo creo que va en la organización. Una mafia siempre está pensando en organizarse, en su familia, en su grupo, que es muy parecido a las pandillas, y no es simplemente por la cuestión económica, sino también en el pensamiento que tienen hacia futuro. Las mafias siempre están pensando a su generación adelante, es decir, cómo le voy a heredar esto a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, para que sigan un clan y se siga manteniendo. Sí, así como en China también se manejaban las triadas y todo esto, estaba pensado como en un clan familiar, mientras que las pandillas siempre están pensadas en el día a día. Cuando trabajaba en el 12 de octubre, recuerdo mucho que había una pandilla en París que era simplemente se cambiaba de calle
y el jefe de la pandilla era un muchacho de 14 años y uno hablaba con él y le preguntaba que cuál era el fin de la pandilla y decía, no, simplemente que los de allá no se me metan para acá, ese es mi fin. Y lo veo acá en lo mismo, o sea, las maras simplemente es un fin de mantener un territorio de barrio, de somos los de aquí, salimos a matar los pandilleros, la policía, hacer, pero no lo siento como cuando dice que no hay no hay un fin en ese sentido de insociable a la sociabilidad. Estoy insociable, pero el querer mantener mi poder ante la sociedad es lo que va a limitar estas maras para hacer un enfrentamiento directo, o mejor, un enfrentamiento directo, no, un enfrentamiento de pensamiento, lo podría decir así, como cuando una guerrilla se desmoviliza y entran a hacer un ejercicio político. Aquí no entran a hacer un ejercicio político porque el pensamiento es más guerrero que un pensamiento a favor de un pueblo o a favor de ellos mismos. Es lo que veo yo. Bueno, Diego, muchas gracias. Cimarrones, Jordan. Sí, señor, correcto. Es que no es mi computador, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, lo estoy escuchando bien. Perfecto. Un saludo especial para compañeros del Semillero Ethos, para el profe Tyron, para las personas que están también acompañándonos acá en este espacio de reflexión, de filosofía. Pues yo quisiera en este caso hacer un abordaje en cuanto al surgimiento de este fenómeno derivado en El Salvador de la violencia desde una perspectiva global, en dos sentidos de lo global. Un sentido sería la cuestión socioeconómica. Yo tengo unos datos concretos de un sitio, en este momento, se me olvida el nombre bien, Our World in Data, después yo les comparto el link, donde uno puede observar algunos datos, unas estadísticas importantes que pueden de pronto darnos algunas luces sobre el fenómeno que se está presentando y darnos ciertas razones, sin pretender también pues reducir el tema a esas mismas condiciones de base o esas mismas causas. Un tema importante entonces que yo reviso ahí y que podemos tener en cuenta también como una de las causas por las cuales se desarrolla o nacen estos problemas tan folclóricos para nuestra Latinoamérica, como ya nosotros lo sabemos porque lo vivimos aún y a diario, son la violencia, son la pobreza. Y en ese sentido hay un dato muy importante, muy interesante que me gusta y es el tema de la pobreza extrema. Se hace en este portal de estadística, se hace un análisis de lo que ha sido el desarrollo de la pobreza extrema a lo largo de la historia de la humanidad, dando así como resultado que en lo que es la historia de la humanidad, solamente desde 200 años para acá, o sea, desde 1800 en adelante, hay una disminución considerable de lo que es la pobreza extrema. Tener en cuenta que pobreza extrema, según Naciones Unidas, pues es vivir con $1,90, menos de $1,90 diarios. Y lo que resulta acá importante es lo siguiente. Antes de 1800, el 95% de la población mundial vivía en pobreza extrema. O sea, de 1800 hacia atrás, en la historia y la prehistoria, la pobreza extrema ha sido o fue más bien la norma general de existencia del ser humano. Solamente en 200 años hemos visto un proceso ya de transformación en el sentido de la pobreza, a tal punto que hoy en día, teniendo en cuenta que también de 1800 al 2015, que son los datos, la población se ha multiplicado por 7, tenemos una reducción de la pobreza extrema que va ya no del 95%, sino que estamos hoy rondando el 9,8% de la población mundial en pobreza extrema. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, y si uno también, por ejemplo, toma ideas o planteamientos de, por ejemplo, Eric Torrico, él nos manifiesta que hay unos objetivos pendientes en Latinoamérica, que son la independencia, que son el desarrollo y que son la democracia.
Es difícil solucionar o encontrar una sociedad más humana, una sociedad sin violencia, sin pobreza, si pensamos en esas condiciones básicas simplemente de existencia, porque vivir en pobreza es una condición que aún afecta a nuestra Latinoamérica. Si bien hay unos avances importantes en ese sentido de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, aún hacen falta muchos esfuerzos para lograr concretar una democracia, no solo que sea democracia política, sino también una democracia también a nivel social, una democracia que sea multidimensional. Esa es entonces una de las condiciones que yo quiero plantear acá. O sea, para mí el punto es claro, si hay pobreza, es difícil que podamos desarrollar una serie de aspectos o sociedades que sean más dignas para el vivir de la gente. Y en un sentido similar, ya para pronto cerrar esa dimensión, esas causas globales, pues también está el tema de la misma democracia. La democracia en sí misma es un modo de dirección de la sociedad que también nos permite a nosotros construir una sociedad que sea más humana. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la democracia apenas está surgiendo y se está gestando a nivel mundial. Hoy en día no alcanzamos al 50% de repúblicas democráticas. Ya en 1800, o sea, hace 200 años, la democracia no superaba el 5% de los gobiernos mundiales. Entonces, es una tarea que está gestándose, es una tarea pendiente y es el punto que yo quería tocar en esta intervención, que es esas dimensiones o esas causas a nivel global, a nivel de sistema que también están determinando y condicionando hasta cierto punto la problemática de El Salvador y también la problemática a nivel Latinoamérica. Ya en próximas intervenciones pues podemos tal vez entrar a revisar el tema más concreto de El Salvador y también las causas políticas internas del gobierno de El Salvador. Gracias, Jordan. Mira, uno de los planteamientos ahí que necesariamente tendría uno que mirar es sobre el Estado y la fuerza del Estado, la debilidad de un Estado y la fortaleza de un Estado. Porque lo cierto es que antes de Bukele, pues el problema estaba. Y sin embargo, no se pudo solucionar. Durante ese tiempo se decía que hacían convenios con las mafias de los maras, y esa es una parte del asunto. La otra es la identificación. De pronto Diego estuvo planteando un poco el asunto y es ¿qué son ellos? El presidente Bukele dice que son terroristas. Uno podría pensar, desde lo que acaba de decir de la pobreza, Jordan, podría pensar que son parte de una expresión del pueblo que no ha podido superarse económicamente y es la manera de defenderse. Otros pues simplemente dicen son unos delincuentes, ¿cierto? Podríamos pensar que es una delincuencia relativamente organizada, pero no suficientemente organizada. Por eso no llegan a ser mafia o no manejan tampoco las cantidades de dinero que manejan las otras mafias. Porque no olvidemos que hay mafias, hay estados que son mafiosos, ¿sí? Y la diferencia y la deficiencia de las maras es algo que decía Diego, es que no evidencian una ideología política, y evidenciar una ideología política es pensar de pronto a nosotros nos sostiene un discurso ético y lo vamos a llevar a cabo, así sean mentiras, ¿sí? Como hacen la mayoría de los estados, así sean mentiras, pero los maras no tienen esa mentira. Los maras se evidencian a sí mismos, o sea, de hecho se marcan a sí mismos diciendo yo soy el malo de la película. Eso me parece importante. Bien, entonces Pavel y luego Carlos. Bueno, no, muy interesante el matiz que va
tomando la discusión, y aquí es donde yo hablaba de la multiplicidad de voces que pueden aplicar para ello. Por ejemplo, creo que hay unos problemas muy interesantes que han surgido, y uno es, por ejemplo, tienen una ideología, tienen un fin en sí mismo, es decir, las maras construyen una filosofía de su acción, y pues es contrastable, por ejemplo, con movimientos que sí tienen una connotación política, quizá amparada en esa multiplicidad de las narrativas históricas, como pues digamos el caso insurgente, ¿sí? que tiene de pronto una doctrina filosófica. Uno diría que esa doctrina como discurso es uno de los discursos que plantea la diversidad del derecho natural, ¿sí? Aquel que pretende ejercer la violencia como su derecho natural. Y en el caso de las maras, Diana, que la veo muy activa en el tema de las participaciones escritas, plantea el tema del territorio como tema de poder. Y yo planteo si el territorio como poder no es un fin en sí mismo, es decir, si el control territorial, así no tenga una construcción discursiva político o ideológica definida, no termina siendo teleológico en sí mismo, no termina siendo, bueno, yo ejerzo la violencia y ejerzo la violencia en definitiva como la forma de decir, yo aquí soy el que mando. Otro tema que me gusta mucho de las intervenciones que hace Jordan y Carlos tiene que ver con el problema circunstancial y los imaginarios simbólicos que se crean en ciertos sectores sociales. Por ejemplo, hasta qué punto pertenecer a una pandilla dentro de un contexto nutrido de esos sujetos que además ejercen la violencia autoritaria, termina teniendo otra opción, ¿sí? ¿Qué opción tiene? Y tiene que ver con el sujeto que nace en el contexto. Yo lo ponía, por ejemplo, en la diversidad de temas de Colombia, yo que trabajé muchos años en Arauca, y una de las preguntas que nos hacíamos respecto al tema de la paz en Colombia tenía que ver con qué sujeto nace en Arauca, ¿sí? ¿Qué niño nace? ¿En qué entorno? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Qué rótulos inmediatamente lo circunscriben? ¿Cuáles son los orígenes de las economías y el desarrollo de esas economías? ¿Y hasta qué punto, en términos muy de Locke, a partir de esa tabula rasa, si se quiere, ese niño que crece viendo que es la única oportunidad en zonas del país que tienen 75% de desempleo y que mueven el 56% de su Producto Interno Bruto derivado de las actividades ilegales que tienen que ver con el contrabando, con el narcotráfico, con el mismo flujo de lavado de activos, hombre, terminan definiendo ese sujeto que finalmente se ve atravesado por una cantidad de cosas que le impiden tener otras circunstancias posibles. Creo que ese tema de las circunstancias que abordan el sujeto, sobre todo viendo que el tema de las maras tiene discursos tan grotescos como decir, yo cometí mi primer asesinato a los 10 años. O sea, a los 10 años yo tuve que matar a la primera persona porque a los 10 años me dijeron que tenía que hacer eso, y eso ya lo hice hace 25 años. Y a partir de eso ya me resultó macabro, pero terminé interiorizando, y tiene que ver con ese tema de la mímesis aristotélica que también construimos en la sociedad. Nosotros también de alguna forma somos el producto de la cultura, de las narraciones que anteceden al sujeto. Obviamente en circunstancias donde la educación fuera el derrotero, otros factores de equidad social, garantías para tener la oportunidad de aplicar eso que Spinoza criticaba tanto, que era el concepto de libre albedrío. Así que también habría que hablar ahorita, porque cuando uno habla de todas esas circunstancias, también con el poder de decidir, Spinoza, por ejemplo, decía que el problema del mal no era un problema de la voluntad, era un problema de la reflexión. Sí, pero ¿cuáles son las circunstancias que generan la posibilidad de que abordemos el problema de la reflexión? Entonces yo sí creo que si bien hay un problema ya establecido, ese problema tiene unos sublímenes éticos, morales, sociales y de Estado que también hay que atender. Pero la pregunta que yo me hago frente a lo que hace Bukele y lo muy criticado que puede hacer o lo muy aplaudido porque genera opiniones diversas, es qué otra opción tendría, digamos, el Estado para tratar de abordar dialógicamente o en términos de intervención educativa un problema que tiene 40 años de existencia, ¿sí? ¿Será posible que a partir de una intervención positiva del Estado las mismas maras en la lógica del control territorial permitan la deconstrucción de un modelo tan organizado y tan arraigado? Es decir, el problema lo podemos reducir a, bueno, que el Estado intervenga con educación, con salud, con inversión social. Eso ya descapitaliza un imaginario tan arraigado y que además de todo ya ejerce un poder a partir de una violencia no dialógica, que eso es yo lo que veo que es como muy complejo con ellos. De pronto con un movimiento organizado en términos ideológicos, caso Colombia, aunque con todas las aristas, el New York Times sacaba ayer un artículo muy fuerte, donde decía, por ejemplo, que todo este tema de las disidencias de las FARC básicamente son mercenarios pagos, es decir, nos quedamos con el título del cartel, pero ya la práctica está desideologizada, con las maras igual. Se puede acceder de una forma que no sea también imponer en sus propios términos una intervención del Estado en esas regiones controladas por ellos. Ahí es donde me gustaría como también abrir un pequeño debate. ¿Qué opción habría si la opción no fuera el monopolio de la violencia por parte del Estado? ¿Qué otra opción existiría? Y sobre todo, ¿a
¿a título de qué consecuencia? Porque aquí vuelve el gran problema de los derechos humanos. Listo, el problema de las cárceles a mí en lo personal me parece grotesco, que se amenace a un sector social, ¿sí? Con matarlos de hambre. Es una medida radical extrema, ¿no? Es terrible. Pero también existe, digamos, en el discurso de Bukele, por ejemplo, el hecho de cuáles son las intervenciones internacionales en materia de derechos humanos reales para bajar el impacto de un país que ha sido el país más violento del mundo. Es decir, ¿cómo podemos intervenir? Bueno, ¿qué inversiones hay? Bukele, por ejemplo, decía, sí, universidades del mundo vienen, traen sus estudiosos, sus académicos, vienen las universidades, los violentólogos, los sociólogos, invierten millones y millones de dólares, pero nos están tomando como un chivo expiatorio, nos están tomando como un laboratorio de la violencia, como un objeto de estudio, como el ratón detrás del vidrio. Entonces, echémosle la culebra al ratón a ver qué pasa. Pero la intervención en materia de derechos humanos, mientras se logra una construcción distinta social, está teniendo una serie de consecuencias en materia de asesinatos, pues que es también abrumadora. Entonces, aquí es donde yo planteaba el tema de cuál es la ciudadanía que se debe proteger y en qué términos, y sobre todo un tema que es insoslayable, y el profesor Tyron decía algo que me pareció crucial, es el tema de las colateralidades, porque obviamente tras el ejercicio impuesto de la fuerza, y yo que vengo de estar desplazado a Arauca, conozco mejor que nadie eso, ese tema de unificar a todos y todos son malos y vamos a sacarlos a plomo porque todos son malos, pues obviamente eso va a tener muchísimas víctimas que no están vinculadas al conflicto, pero hasta qué punto la colateralidad puede ser un instrumento ético para evitar una guerra, o definitivamente la naturaleza violenta y conflictiva del ser humano en un estado natural es lo que también pretende resolver la violencia con la violencia. Entonces creo que hay unos matices interesantes sobre pues, lo cuestionable de la práctica, pero también qué podríamos hacer o qué podría plantearse para empezar a deconstruir esa violencia, y si el discurso de Estado de la construcción de imaginarios culturales y educativos son suficientes, en qué tiempo y a qué precio para decir que la violencia no es el mecanismo de impacto inmediato en esa lógica pues, de la violencia que controla la violencia, pero a la vez reproduce la violencia, que se vuelve pues un oxímoron total, una tautología y una paradoja bastante compleja. Bien, Pavel, ahí hay que pensar, sí, porque es que es parte de lo que se está diciendo. Si 90% son culpables y el 10% son inocentes, lo podemos aceptar. O sea, es una cuestión matemática. Digamos que sea el 95% culpables y el 5% culpables, inocentes, lo podemos aceptar. Es un poco el asunto, un poco como que, o sea, tenemos que ser radicales y decimos el 100% tienen que ser culpables o la política está mal. Bueno, yo quiero darle la palabra a Weimar, que no ha hablado, y después a Carlos y de último a Jordan. Weimar, Carlos, Jordan. Muy buenas tardes, compañeros. Para presentar lo que es la filosofía de vida de los maras, la compañera Diana habla un poco de lo que es como la premisa que mueve toda la vida de las maras, y es la vida loca. Hay un estudio en Guatemala donde se realiza la especificación de la simbología que manejan los maras respecto a los tatuajes, y esto se estructura en un estilo de vida y también en una estructura subjetiva que da como origen la forma de ser de ellos, en este caso. Entonces, en el estudio nos hablan de que el crucifijo, en este caso el Cristo, se presenta de cierta manera como una forma de lucha, pero una lucha como incruenta, o sea, una lucha de ellos mismos con la sociedad, pero como pidiendo perdón por lo que están haciendo. Dice que el significado, por ejemplo, de las manos juntas, o sea, de colocar las manos juntas, un tatuaje de las manos juntas, es como un símbolo de perdón a la madre, que es el bien más preciado, o sea, la persona más preciada para los maras son sus madres. Y el tatuaje de la unión de los brazos es un significado como de pedirle perdón por lo que están haciendo. También hay tatuajes del yin y el yang, donde simbolizan como que están más allá del bien y del mal. Entonces yo me ponía como a conectarlo un poco con el nihilismo de Nietzsche y de cómo esa deconstrucción que ellos hacen, donde ellos van más allá del bien y del mal y no les importa una estructura moral para poder determinar su forma de pensar o de vivir. Y en este caso también tienen otros tatuajes como las rejas, y también tienen tatuajes de mallas, o sea, de púas, representando una lucha de ellos en fraternidad y con una sociedad, digamos, que a partir del narcotráfico, de la extorsión y de todas las formas violentas que ellos puedan realizar.
Con respecto a todo este constructo subjetivo, vemos que se ha hablado un poco y se ha intentado como introducir el tema de la biopolítica, pero vemos que está completamente ligado esta problemática social al tema de la biopolítica, sobre todo en el biopoder, donde se dice que a quién debemos dejar vivir, pero en este caso no es una biopolítica, eso es la biopolítica del biopoder, entonces en este caso es el a quién debemos hacer vivir y a quién debemos dejar morir. Entonces hay como esa lucha, ese dilema en el cual se enfrenta un Estado que la defensa de Bukele ante las Naciones Unidas y la OEA es que en qué momento el Estado tiene entonces que hacer presencia, quedarnos, como dice Agamben, en una peitarquia, o sea, en una conversación, en un lenguaje, en un diálogo de conciliación que no llega a ninguna parte, o ejercer un estado de excepción al derecho, que eso se vivió hace el 28 de marzo, se ejecutó el estado de excepción, que es un tema también coyuntural que debemos debatir, pues no sé qué medida, pero este estado de excepción también viéndolo desde Giorgio Agamben, de cómo se pasa del derecho al hecho mismo de analizar la violencia y de qué medios no es la violencia misma la que se está ejecutando, por ejemplo, en este caso, con la represión de los maras. Es una ejecución de la fuerza pública sobre alguien que está ejecutando la violencia por sí mismo, porque esa fue la justificación argumentativa más o menos que utilizó Bukele ante las Naciones Unidas, diciendo de que la forma política con la cual, o sea, la respuesta de los maras en este caso era responder con violencia, como 86 muertes en un fin de semana. Entonces, la Corte, o sea, la Asamblea como tal, decidió declarar el estado de excepción. Entonces, lo que podemos observar es que esta forma de biopolítica es, en el Estado de Derecho debe haber un sacrificio, pero ¿a quién debemos sacrificar? Entonces, ese es el argumento de Bukele. ¿A la sociedad civil? ¿O debemos sacrificar en este caso a los que están violentando, a los que están ejerciendo un poder por fuerza y por violencia ante la sociedad? Y muchas gracias. Y también 5% que es inocente o al 95% que es culpable. Bueno, vamos con Carlos y luego Jordan. Gracias, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. Me quedaron pues varias preguntas, varias reflexiones, ¿no? Se cuestiona, por ejemplo, y entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución, la respuesta a esta situación que se ha escapado de las manos del Estado salvadoreño hace mucho tiempo? Entonces decía que la violencia en El Salvador, como en Colombia, pues ha existido antes, durante y después de la guerra civil, es decir, es una sociedad, como hemos llamado nosotros a la sociedad colombiana, somos una sociedad violenta. Bueno, El Salvador no está lejos de ello y debemos de tener en cuenta que es que vivieron más de 3 décadas de gobiernos militares, como para ir reconociendo una característica propia del pueblo salvadoreño. Han vivido en la violencia y no sé hasta qué punto han aprendido a vivir con ella. A pesar de eso, la sociedad salvadoreña, que ha visto cómo se han intentado programas tanto de prevención como de represión, como de rehabilitación. Entonces, decía yo que lo peligroso aquí de que es que Bukele tiene respaldo de la gran mayoría de la población salvadoreña, es que Bukele está tomando la posición que establecería la gente de bien. Entonces, en la represión lo que Bukele trata de hacer es extirpar el cáncer, extirpar el mal, ¿sí?, que está dañando a la sociedad salvadoreña. Entonces, eso me llevaba también a analizar algo que dijo el profe Tairo, ¿no? La distinción entre maras y pandilleros y mafiosos es, bueno, el gobierno, mediante documentos en los que de hecho tienen como medidas de represión, tienen un programa que es la ley antimaras, en donde tipifican qué se puede determinar como mara, como pandillero, y entonces se habla de unas características que si nosotros nos ponemos a observarlas, pues, mejor dicho, son todos. Grupos de amigos, grupos con identidad que se distinguen claramente de sus adversarios, grupos que tienen militancia y disciplina,
Los maras se autodenominan guerreros, pero ahorita están asociados a bandas criminales y al crimen organizado, ¿ya? Entonces un grupo de skaters, por ejemplo, ahora que hablaba un compañero de los grupos, digamos, underground, sí, un grupo de punqueros, un grupo mal visto para la gente de bien, pues es un blanco fácil para el Estado. De hecho, yo comentaba en la contextualización cómo durante el periodo del presidente Flores, las organizaciones, las ONG, denunciaban la muerte de más de 100 personas que no tenían nada que ver con los maras, ¿ya? En lo que podríamos llamar falsos positivos. Entonces, la diferencia es que los maras han sembrado el miedo en la sociedad salvadoreña, porque incluso para el trabajo de hoy, observaba yo algunos videos en los que cuando capturaban a miembros de las maras, no mostraban arrepentimiento. Decían, no, yo pago lo que tenga que pagar. O sea, sí, acepto que maté a tal y tal persona y no hay problema, yo pago lo que tenga que pagar. Es decir, había ahí como una ausencia allí de la dimensión axiológica. O sea, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están los valores que podríamos nosotros llamar como de misericordia ante las personas que se vuelven víctimas del accionar de estos grupos, ¿no? Por eso es que Bukele ha obtenido un apoyo dentro de esa estrategia de represión. Pero, Pavel, el gobierno salvadoreño ha intentado programas de prevención primaria, ¿sí? Directamente con los adolescentes, y programas de rehabilitación en las cárceles. Pero imagínense esto, ni siquiera pueden estar miembros de dos maras diferentes en la misma cárcel, los tienen que separar. O sea, entonces mire el conflicto de ir a hacer una intervención psicológica, sociológica, para intentar llegar a la solución del problema. El problema es de un fondo impresionante, el problema está muy arraigado en la sociedad salvadoreña, pero la gente que apoya a Bukele lo ve como un problema marginal. Es que los malos son los marginales, los malos son los maras marginales. 6 millones de personas en El Salvador aproximadamente, y el problema está en 70.000 personas. Gracias, profe, compañero. Bueno, vamos a la última intervención de la coyuntura en particular, porque necesitamos hablar de filosofía. Vamos con Jordan entonces, a ver, sobre el tema. Vale, ¿se escucha bien? Sí, está bien, Jordan. Perfecto. Y pues retomando esas ideas de compañero Carlos, precisamente creo que uno de los temas primordiales para buscar una solución, ya pensando en soluciones, digamos, que es lo importante, tiene que ver con realizar un proceso precisamente de comprensión del fenómeno a nivel interno, de esa narrativa y de ese discurso que tiene el fenómeno de la Mara, ese fenómeno pandilleril. Pero hay un factor limitante en ese sentido. O sea, es necesario comprender el fenómeno a nivel interno, a nivel narrativo, a nivel discursivo, entenderlos, por qué piensan así, por qué actúan así, pero la dificultad se genera desde el mismo establecimiento. O sea, el poder, si nosotros recordamos a Foucault, hay un discurso que legitima un poder, a su vez eso legitima un saber y luego genera una política general de la verdad. Una política general de la verdad que está en manos de precisamente quien ejerce el poder, y entonces pues desde esta política general de la verdad van a decirnos qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo permitido, lo no permitido. Y si recordamos esos mismos sistemas de exclusión del discurso que hemos revisado en alguna ocasión, alguno de esos era el de la palabra prohibida. Solamente algunas cosas pueden decirse, otras no se pueden decir, y las que no se pueden decir las condenamos desde el poder que está establecido, es el poder estatal. También la palabra del loco, la separación entre la razón y la locura. Entonces, nosotros tendemos a ver, sin realizar un proceso acá de apologética de las pandillas ni nada por el estilo, pero sí tendemos a tachar y a decir que de plano y en primera intención que
no tiene ningún sentido lo que manifiesta o lo que dice el pandillero, que es la palabra del loco. Así definimos entonces a esa persona. Y de hecho allá en un comentario que alguien puso, creo que había algo se me perdió el comentario, pero bueno, había un documental sobre la vida loca. Pero sí hay una serie de estructuras discursivas y narrativas que deben ser estudiadas para comprender mejor este fenómeno. No podemos desconocerlas porque desconocerlas implicaría desconocer el fenómeno. De hecho, hay algunas, cuando nosotros vimos por ahí los documentales, cuando uno escucha a los pandilleros, uno puede encontrar algunas situaciones como por ejemplo, y literal decían cárcel, hospital o cementerio. También decían por mi madre vivo, por mi barrio muero. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que empezar también y bueno, ya sería el caso del gobierno de El Salvador, tendría que entrar a establecer un proceso no solamente de la fuerza directa o la política de la cero tolerancia como solución. Tiene que haber un proceso multidisciplinar, multidimensional también, para llegar primero a comprender la problemática y luego poder intervenirla. No se puede realizar o solucionar si no realizamos una lectura de contexto que sea pertinente. Entonces, yo considero que las maras sí tienen una narrativa, un discurso claro y concreto, claro y distinto, pero que ha sido desechado y pues con justa razón, porque pues son grupos delincuenciales, ¿no? Pero que sí se hace necesario comprenderlo para tener una mejor dimensión de las soluciones posibles. Gracias, Jordan. Sí, o sea, se ha dicho, por ejemplo, Pavel ha dicho algo clave y el territorio no es suficiente. Para los animales, por ejemplo, en la selva eso es suficiente. Este es mi territorio. Sí, o sea, es suficiente, es la sobrevivencia. Y el día a día no es menos que la proyección a un año. El día a día es donde vivimos, fundamentalmente. Entonces, claro, pero es que lo que dice Bukele es, sí, pero es que los otros también tienen su día a día, el vendedor tiene su día a día, el transportista tiene su día a día, ellos también, ellos tienen derecho a sacar una pistola y matarlo a usted. Sí, o sea, si esa es la ley, en últimas, ¿cierto? Bueno, pasamos, porque ya se nos está haciendo, hemos pasado el tiempo, vamos a procurar entonces que todo esto que hemos hablado lo vamos a manejar un poco más en el contexto filosófico. Vamos a pensar ahora el tema desde la filosofía política propiamente. Vamos a partir de uno de los conceptos que son evidentes en este tema y es la definición de Estado. Bukele representa al Estado, ¿cierto? Y el papel que cumple y el que debería cumplir el Estado. O sea, es la pregunta por eso. Alguno de ustedes ya lo hizo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué debería hacer entonces? Cruzarse de manos como han hecho otros, es parte de la pregunta. Un aspecto de la filosofía y de la teoría política que es muy controvertible entonces hay un montón de definiciones, pero quiero traer a colación tres ideas, tres definiciones de lo que es el Estado. Para Kant, el Estado es una organización que representa una variedad de hombres subordinados a las leyes jurídicas. Recuerden que Estado y gobierno no es lo mismo. Oppenheimer, que fue un sociólogo judío de la época de Alemania nazi, decía que el Estado es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular el dominio y agruparse en contra de la rebelión interna y en contra, pues por supuesto, de los ataques exteriores. Y pues no podemos dejar de lado la idea de Marx, según la cual el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza.
Esta es una idea importante. No es el reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como fin el bienestar de todos, sino que lo que le preocupa es el bienestar que detenta los que tienen el poder. Y lo más claro, para Marx el Estado no representa la salida del estado de naturaleza. Esto es clave. Recuerde, Pavel, que usted hablaba de eso en la conversación anterior sobre el estado de naturaleza en Hobbes y Locke, me parece que era que mencionaba, sino que más bien es la continuación, dice Marx, del estado de naturaleza bajo otra forma. Es decir, que para Marx todo Estado es una dictadura, y en ese sentido el problema se reduciría a establecer qué clase de dictadura es la que gobierna. Si la dictadura de la burguesía o la dictadura del proletariado. Entonces, bajo esa última, por ejemplo, tendríamos que pensar a quién representa Bukele, ¿cierto? Y, o sea, el hecho de que lo respalde un montón de gente no significa necesariamente. Pues a Hitler también lo respaldaba una buena cantidad de gente. Y eso que estaba haciendo Hitler en un momento dado, pues no era algo semejante a lo que hacían, o sea, identificó un enemigo, son los judíos. Y a todos los alemanes de esa época, a la mayoría, les pareció que sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir entonces respecto a eso? La idea de Estado, Pavel, antes de que se vaya. Ahí sí, que lamentablemente tengo un compromiso en la Filbo ahorita y debo salir pronto. Pero mire que curiosamente el mismo Bukele utilizó el tema del ejemplo de los nazis y terminó diciendo: cuando la historia determinó que los nazis había que borrarlos de la historia, se tomaron todas las medidas que tuvieran que tomar y se erradicaron, digamos, de la funcionalidad belicista de la historia. Y se compara en ese orden como el mismo sujeto que viene a desentronar la violencia sistemática, que en el caso de su país sería el tema de las maras. Yo sí creo que es una discusión de nunca acabar, y el profe pone un tema bastante complejo, que es la extensión del estado de naturaleza, pero bajo la configuración del poder, que tendría que ver con ese tema de, bueno, o aquí es la dictadura del proletariado, o aquí es la dictadura de la burguesía. Y me parece muy interesante que dentro de ese entorno nos vengamos a preguntar, coincidiendo con el tema de que el epicentro de todo eso es la violencia. Es decir, porque es que aquí el problema del sujeto proletario o el sujeto burgués, de quién es el que termina determinando cuál es, digamos, el lado positivo de todas estas cuestiones, tiene que ver con esa misma cosmovisión de que la historia es el gran relato de los vencedores, ¿sí? Y en esta orden hay una pugna donde no hay ni vencedores ni vencidos, porque pues las pandillas en ese momento tienen una altísima influencia, un ejercicio de poder, un control territorial, se puede llamar una especie de victoria dentro de su construcción narrativa de la delincuencia. Y el Estado también tiene su propia perspectiva, ¿sí? Que en este caso es, bueno, vamos a darle solución a un problema estructural. En términos filosóficos, a Diego, que se retira, muchas gracias. Hay unos temas muy interesantes en los mensajes, pero bueno, no alcanzamos a tratarlos. Yo creo que en términos de filosofía, a mí sí me gustaría volver a apelar sobre ese tema de lo que veníamos tratando en la conferencia anterior o el conversatorio anterior, que era la idealidad de bien y la realidad del mal. El tema de la maldad como un tema inherente a la razón, pues el mismo Kant hablaba de una maldad radical, Spinoza habla de que no existía el libre albedrío, el mismo Schopenhauer, en fin, siempre el mismo concepto de estado de naturaleza en Hobbes. Parece que el problema de la violencia, el problema de la maldad es cosustancial, es inherente al ser humano. Es decir, que no podemos ver el problema de la violencia desde una exterioridad. La violencia no es ajena a nuestra propia condición natural. Y también está al profeta Iron, que le gusta mucho utilizar los ejemplos de la naturaleza,
tiene que ver con eso. La violencia también es un ejercicio en el estado de los animales. El tema de la violencia es una realidad contundente, concreta. Entonces, en ese orden de ideas, desde el punto de vista filosófico, habría que estudiar el tema del mal, de la violencia. Si el ejercicio de la violencia no ha sido tratado moralmente de ser curado desde una perspectiva de un bienestar común, de un bienestar colectivo. Gracias al profesor Heber Míguez también por la participación. Entonces, el tema de la violencia en ese orden de ideas para mí es el que tenemos que empezar a discutir dentro del aspecto filosófico, si viene siendo un tema externo, como una defensa del bienestar de la no violencia a partir de la violencia, y yo sí creo imperativo, no hemos tenido el tiempo de estudiarlo, pero es cierto, ese tema de la violencia tendríamos que estudiar también los movimientos de la no violencia, sí, que se hizo en su caso con Gandhi, que hizo Martin Luther King, en fin, también cuál es ese discurso de responder a la violencia con la no violencia, que hay movimientos activos y que han tenido unos resultados interesantes desde la no violencia, pero que sin embargo no deja de ser el problema del ejercicio de la fuerza y del poder una realidad absolutamente ineludible. Entonces yo diría que dentro de todo ese reconocimiento y me gusta mucho apelar a Kant por dos razones. Uno es el concepto de maldad radical, como un tema inherente a la razón, y dos, los conceptos que en términos de la moral kantiana son imperativos. A mí me llama mucho la atención que cuando hablemos de la moral, de la conducta, de la voluntad hacia el bien, tengamos que hablarlo a partir de un imperativo. Es decir, de hecho, como un tema mimético, un tema de identidad con el otro. Se termina diciendo en últimas, no le haga al otro lo que no quiere que le pase a usted, ¿sí? Es decir, de alguna forma, ¿cómo podemos identificar que ese daño en el otro, sí, porque es que esa responsabilidad que yo tengo con el dolor del otro, con la tragedia del otro, me atraviesa en la medida que yo tengo de alguna forma también una corresponsabilidad con eso? Lo discutíamos la conferencia anterior. Si yo voy en la calle y están robando a una señora, le meten, digamos, en un caso trágico, en una ciudad tan delictiva como Bogotá, si le meten 2 puñaladas, yo no tengo el deber de intervenir porque estoy salvaguardando, y a mí el derecho positivo no me puede condenar porque yo haya visto el robo y sencillamente no haya querido tomar una determinación en rigor. Simplemente yo, pues bueno, no soy obligado a intervenir, pero moralmente, a partir de un imperativo, yo debería intervenir para que eso no suceda. Entonces, dentro de esa lógica, lo que nos tendríamos que preguntar, y me gustaría que fuera como el escenario filosófico, es ¿hasta qué punto la voluntad se tiene que forjar para que el bien sea una consecuencia de la razón? ¿Sí? Al igual que, como decía Spinoza, el problema de la maldad no es un problema de voluntad, es un problema de reflexión. Yo reflexiono la maldad y de alguna forma también tomo los réditos en ese problema de la consecución de mi deseo. ¿Sí? ¿Qué deseo yo como sujeto en términos de supervivencia, en términos de placer, en términos de individuo? ¿Hasta qué punto yo dejo de satisfacer mi deseo por evitar lo que otro le pase? Pero si yo colectivizo, y me gustaba leer en los textos el tema de que las maras como la vida loca, es decir, miren que finalmente no conocía el concepto de que el triángulo era la vida loca, que básicamente era yo como Mara puedo hacer lo que quiera. Eso puede tener un tema con la relación humana, con nuestra identidad humana, con esa razón inicial, con esa estado de naturaleza, decir, bueno, yo puedo acceder a la consecución de mi deseo. Yo puedo pasar por el otro para poder estar satisfaciendo mis propias necesidades, digámoslo de alguna manera. Eso es un tema teleológico en sí mismo, a partir de entender que no son personas que se rijan por esa lógica del bienestar común y que también instrumentalizan la violencia de forma legítima, dentro de la legitimidad de su derecho natural, de ejercer su deseo. Entonces sí creo que habría que estudiar si ese tema del bien y el mal, o sobre todo el mal, la violencia, nos es tan ajeno como un concepto y una narrativa moral nos impele, o si realmente la violencia en términos de especie es algo que, como pasa en los animales, puede ser mucho más cotidiana de lo que pensamos. Bueno, hay que el enunciado de Max Weber, yo pienso que hay que tenerlo en cuenta para hablar precisamente de el derecho del Estado a ejercer la violencia. Max Weber escribió en La política como vocación que una característica fundamental del Estado es el reclamo del monopolio de la violencia. Lo que está diciendo Bukele es eso. O sea, aquí hay alguien que es el Estado, somos nosotros, ustedes están ejerciendo la violencia y no tienen derecho a ejercerla. Y por supuesto, la policía pública y el ejército son sus instrumentos principales, pero también se puede considerar que la seguridad privada pues tendría derecho a la violencia, dice Weber, porque pues es fuente de derecho su propia defensa, digamos, la defensa de cada uno. Y en ese sentido, todo Estado
todo Estado se basa en la fuerza. O sea, tenemos que pensar en esa legitimidad de la fuerza. ¿Qué hace posible que Estados Unidos, por ejemplo, tenga la facultad de sancionar a otros países? ¿Por qué Colombia no lo hace? ¿Por qué no lo hace Ecuador? ¿Por qué no sanciona? O sea, si uno lo piensa en términos de fuerza, a Rusia, ¿qué le va o qué le viene si Colombia dice vamos a sancionar a Rusia? O que Ecuador va a sancionar a Rusia. Es Estados Unidos. Entonces pensemos en eso. Todo Estado se basa en la fuerza. Porque si solo existieran las estructuras políticas que no aplican o que no pueden aplicar la fuerza, entonces pues simplemente no hay Estado. Porque en la ONU, por ejemplo, hay una organización que dice hay 5 países que pueden vetar cualquier determinación de la ONU. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿Quién les dio esa facultad? Bueno, esa partecita ahí referida al Estado y al monopolio de la violencia, que es en últimas lo que se pelea. Pero yo había hecho la pregunta anteriormente, ¿qué es un Estado débil y un Estado fuerte? Porque evidentemente lo que muestra, miren, para ponernos en contexto, El Salvador apenas es de grande como Cundinamarca, un poquito más pequeño que Cundinamarca, y tiene la cantidad de habitantes que tiene Bogotá, o menos de lo que tiene Bogotá. Y sin embargo, se ha hecho mediático. Uno de los motivos seguramente es por los tatuajes, no particularmente por lo que sucede ahí, aun cuando también pues 105 homicidios por cada 100.000 habitantes es una cantidad apreciable. O sea, esa situación en particular. Pero uno tiene que mirar entonces ¿y cuáles son las implicaciones? Ustedes miran en YouTube y aparece cualquier cantidad de videos referidos a eso, de un país supremamente pequeño. ¿Sí? En Latinoamérica, el país más pequeño, y sin embargo ha llamado la atención. Yo supongo que una parte de eso es lo estético y otro lo escandaloso de ser el primer y segundo país más violento del mundo en varios años. Lo otro es la cantidad de presos que tiene en la cárcel y el preguntarse si realmente la cárcel es un espacio para la rehabilitación o cuál es el sentido de la cárcel y por qué no la pena de muerte y por qué se escandaliza la gente con la pena de muerte. Y preguntábamos al principio sobre lo que es el ser humano, ¿cierto? Bueno, Carlos pide la palabra, entonces, por favor. Gracias, profe. ¿Me escuchan allí? Sí, le estamos escuchando. Bueno, de pronto si hay contaminación auditiva, estoy en la calle en estos momentos, pero puedo hablar. Es lo siguiente, yo quiero remitirme ahora a un poco a Foucault, un poco a Benjamin, para tratar un poco pues el aspecto de la filosofía política en este fenómeno que nos ocupa en estos momentos, ¿no? Bueno, un compañero, el compañero, creo que era Jorman, no recuerdo bien, tocaba el tema de la biopolítica, ¿no? Cómo se ejerce el poder mediante el cuerpo, ¿no? Mediante el poder hacia el cuerpo, el dominio del cuerpo. Bueno, aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, Bukele ya amenazó con dejar morir de hambre a los presos. No sé si hemos medido la magnitud de esa amenaza, ¿no? O sea, sigan así, sigan matando gente, sigan portándose mal, que lo que hago es dejar de morir de hambre a los presos, ¿no? Cómo también en el cuerpo mismo se ejerce un simbolismo por parte de los maras, un simbolismo con lo de los tatuajes, en donde están construyendo
narrativas, ¿no? A través de ese cuerpo, pero también cómo ellos ejercen la violencia, pues en contra del cuerpo, de sus víctimas, ¿no? Y cómo entre más, digamos, maldad puedan accionar sobre las víctimas, pues más terror van a sembrar y más poder van a alcanzar, más dominio de los territorios. A ver, yo, dentro de todo lo que hemos hablado, a mí me surgieron unas inquietudes para abordar desde la filosofía política, y es como, por ejemplo, el Estado, cuando ejerce el poder, mire que no interesa qué ideología tenga, ¿cierto? O si todavía podemos hablar en términos de derecha y de izquierda. Bukele fue alcalde de 2 ciudades por el FMLN de izquierda, que fue guerrilla en El Salvador, ¿cierto? Y ahora se presenta como de centro, y sin embargo, su principal aliado dentro de las estrategias que está proponiendo, pues es la Fuerza Armada, son los militares y los policías. Está demostrando el poder del Estado, pues a través de un poder represivo, un poder coercitivo, ¿no? Argumentó hace poco, como decía el profe Tyron, el hecho de que quién había cuestionado al mundo, al poder mundial, cuando decidieron que había que acabar con los nazis, ¿no? Es decir, haciendo como una comparación sobre el derecho que tiene él como salvador del Estado. Yo lo veo así en estos momentos. Él está proponiendo la forma en como él cree que debe de afrontar y solucionar el problema de la violencia, y no sé por qué no, pues pasar a la historia como el presidente que deja ese legado de acabar con la violencia, pero eso es algo demasiado pretencioso. Nosotros ya hemos analizado lo que todas las implicaciones que hay alrededor, no solamente de la problemática, sino de las soluciones que se pretenden proponer o que se están en estos momentos llevando a cabo. Entonces, para revisar desde la filosofía el concepto de biopoder, para revisar desde la filosofía cómo, por ejemplo, se ha hecho un discurso internacional sobre los maras, sobre lo marginal, sobre el extraño, en palabras de Foucault, lo raro, lo extraño, el otro, y ese raro, extraño y otro pues es malo y es el enemigo. Y sobre él se ejercen, como decía el compañero ahora, se ejerce la prohibición de la palabra prohibida, ¿cierto? Pero también el hecho de que ese discurso es un discurso deslegitimado, y porque es el discurso del enemigo, ¿no? Del loco incluso. Yo ahora en mi intervención decía que pues impactaba un poco ver a los maras que detenían diciendo que no se arrepentían de hacer lo que estaban haciendo, y entonces allí se puede fácilmente, digamos, argumentar que ese discurso es el discurso del loco. Lo decía el compañero ahora, es el discurso del loco, por lo tanto es un discurso deslegitimado. Entonces el discurso que se puede legitimar es el discurso que ataca a ese otro que es el enemigo, ¿no? Un poco por ahí, profe, la reflexión política frente al tema. Bueno, gracias Carlos. Pasamos entonces a Weimar a ver qué nos aporta sobre este tema. Gracias, profe. Sí, que en este caso entonces la intervención mía va a ser a partir de Hannah Arendt y de Michel Foucault. Entonces, sobre todo en Hannah Arendt se habla de que el opuesto de la violencia, en el escrito sobre la violencia dice que el opuesto no es la no violencia, sino que es el poder en sí mismo. No sé si sería pertinente, pero la justificación que utiliza Bukele cuando estaba frente a las Naciones Unidas es de que él representaba el poder mayoritario de las elecciones. O sea, él representaba, es el poder representativo de la sociedad democrática, y que por tanto él tiene pues el derecho, en este caso, a ejercer ese poder que le fue entregado por la sociedad civil. De la misma manera que él dice que de cierta manera actúan, por ejemplo, otros poderes políticos más altos, como por ejemplo el presidente Obama, cuando cambió el fiscal por uno que sea
acorde a como él lo considera que sea necesario para poder llevar a cabo sus políticas de Estado. Y en este caso, dice Hannah Arendt, que entonces sería negativo pensar de que solamente nos quedemos revisando esos conceptos y esas categorías solamente por los contrarios, solamente por darle gusto a Hegel o en este caso a la perspectiva de Marx, cuando no siempre solamente estos opuestos son para generar miedo y temor. Entonces, la perspectiva de Hannah Arendt es mirar cómo la política, en este caso, está marginada siempre al poder. Entonces, la justificación de Bukele en cierta medida no es por defender a Bukele ni tomar una posición parcial, sino de cómo se establece ciertamente esa concepción de Estado de Derecho, es que se ejerce es un poder, más no se está ejerciendo una violencia significativa, pero siempre y cuando entonces en este caso se está reprimiendo a los presos, ya llegaría a otros ámbitos que dicen que van en contra de los derechos humanos y que sería entonces una represión. En cuanto a Michel Foucault, pues vemos la variante reflexiones sobre cómo se ve en este caso la violencia en las cárceles, o de cómo bajo ese lente de observar en este caso cómo se comportan los presos y cómo se manifiestan ante la sociedad, y de cómo él mismo publicó un video para generar ese pánico o ese miedo en los otros maras que quedan en la calle. Es un signo también de represión o de violencia objetiva, como diría Zizek, de que en este caso en El Salvador no solamente se vive una violencia subjetiva, digámoslo así, material, donde se ejerce fuerza física, sino que también hay una violencia objetiva de fondo, donde la violencia en este caso en el Estado salvadoreño, o como se define también, que es una violencia generalizada en el Triángulo del Norte, que dice Bukele que es una expresión despectiva para referirse a esa zona, porque eso determina de que el Triángulo del Norte no está al norte, y que, por así decirlo, cuando se menciona el Triángulo del Norte es el triángulo de la violencia, el triángulo de la barbarie, digámoslo así. Entonces, en este caso, esta categorización, vemos que desde Foucault también hay una normalización de la violencia en el estado de El Salvador y en esta zona donde pues conviven con las maras. Es así como a grandes rasgos, pues, desde la perspectiva de Hannah Arendt y de la normalización de ciertos conceptos y categorías en la política desde Foucault. Bueno, hay algo planteado en lo que usted dice que nos pone a pensar en algo, y es, usted dice, no es por defender a las maras, como si fuera un delito defender a las maras, no es por defender a Bukele, como si fuera un delito defender a Bukele, ¿cierto? O sea, la gracia es estar en el medio y no defender a nadie, ¿cierto? O sea, no tomar una posición política. Al fin y al cabo no somos salvadoreños, pero de alguna manera ese es un discurso que como colombianos nosotros también tenemos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la dificultad para asumir una posición? Y más en eso que parece como tan evidente, los maras son unos asesinos, sí lo son unos traficantes, lo son, se dedican a la mafia, a extorsionar, lo son. Y lo otro, del otro lado del asunto es, Bukele está realizando unas acciones que parece que están apuntando a una dictadura, a un discurso completamente vertical en el ejercicio del poder. Entonces pareciera que uno es culpable de tomar una decisión u otra, ¿cierto? Bueno, el tema va entonces por el concepto de prácticas de resistencia, una idea que nos propone Foucault. ¿De qué modo se establece esa resistencia contra lo que se propone, esa resistencia que es manifiesta? ¿Qué clase de reivindicación es legítima entonces? ¿Y de qué manera? ¿Sí? O sea, tengo que hacer una carta y decir, estimado señor dictador, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, o tengo que armarme con una metralleta e ir a matar a todo el que
no estoy de acuerdo con mi posición. O sea, ¿cuál es la idea que nosotros podemos asumir ahí respecto al comportamiento político en particular? Es un tema, son las maras una posición política. Diego nos dijo que no en el principio. De alguna manera Pavel nos insinuó que pues en cierta forma es una posición política, ¿cierto? Porque la defensa del territorio y de decir lo mío, incluso hay un discurso que nos dice todo es político, ¿cierto? Entonces, si yo defiendo mi pedacito, eso es político. Si yo no actúo políticamente, eso también es político. Eso tendremos que mirarlo. Bueno, ya para terminar y para darle la palabra a quien quiera hacer un aporte de parte de los asistentes o de quienes han estado interviniendo de parte del semillero, quisiera decir lo siguiente, y es sobre la idea de la mafia de la cual hablé al principio. Y es algo que me llama la atención, y es que pese a la dimensión cuantitativa de las maras, que como ya se dijo, ha cobrado dimensiones internacionales. Bueno, me llama la atención que se le siga llamando prioritariamente pandillas y no se le llame mafia, como por ejemplo a la yakuza japonesa, la tríada china, la mafia rusa, incluso la mafia mexicana. ¿Qué es lo que define una mafia y qué es ser mafioso? Quiero traer a colación a Paul Bain, que es un especialista en análisis del antiguo Imperio Romano. Paul Bain sostiene que una buena parte del Imperio Romano se caracterizó por tener la estructura de una mafia, ¿sí? En ese mundo del antiguo imperio, según él, no existían restricciones para la ley del más fuerte. Los pobres y los más débiles debían recurrir a hacerse necesarios para alguien poderoso. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. En ese imperio lo común era el fraude, la estafa, el robo, la violencia. De hecho, dice este señor que las violaciones no eran consideradas delitos criminales. No existía un cuerpo policial en particular y lo normal era que cada ciudadano tuviera que tomarse la justicia por mano propia. Y en algunos casos existían jueces que solo dirigían el procedimiento de un proceso para que un jurado decidiera la inocencia o la culpabilidad de alguien. Pero tanto la búsqueda del culpable como la ejecución de la sentencia, atención, era un asunto de la víctima. Si no podía, no había posibilidades de hacer justicia. Lo común entonces es la venganza, y lo común era tener que buscar estar amparado en un clan dominado por un jefe fuerte. Bueno, eso es importante porque lo que nos dije, hay un texto de Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. Ustedes ven al principio de alguna manera ese relato cuando él habla del derecho germánico y del derecho arcaico griego, y el derecho es del más fuerte y el derecho es uno a uno, ¿sí? No hay un intermediario que le diga esta es la justicia. Y entonces ahí uno tendría que pensar sobre el asunto de
la relación entre lo ético y lo político. Recuerden que es Platón quien nos va a decir la política debe ser, no es lo mismo es que debe ser. La política es esa necesidad de llevar el discurso ético y hacerlo concreto en lo político. Pero Maquiavelo muchísimos años después nos va a decir eso no es cierto. La política no es más que una estrategia para salirse uno con lo suyo, para defender su propio interés. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir aquí en esta parte? Profe, un aporte en cuanto a lo que usted mencionaba de la construcción simbológica y también la construcción de categorías y conceptual en el caso de definir como mafia o definirla como una pandilla. Esto va muy referido al constructo social o al impacto social que tiene sobre la sociedad ciertos comportamientos sociales o fenómenos sociales que llevan a un evento pues dramático, en este caso como las violencias que se viven en El Salvador. Muchas veces se definen las mafias dependiendo del impacto que tenga en la sociedad. Entonces, las categorías sobre las cuales se determina si alguien es pandilla o si es, en este caso, una mafia, pues lo leía yo en un texto hace mucho tiempo, todavía no lo recuerdo, pues no recuerdo muy bien el autor, pero él decía de que se manejaba bajo las circunstancias de causas y efectos que causaban estos eventos dramáticos, digámoslo así, o estas circunstancias que llevaron a esa violencia. Entonces vemos que la definición, con la forma como definen a las maras es desde el microtráfico, ni siquiera desde el narcotráfico en general, sino el microtráfico al interior de El Salvador, y algunas tienen unos efectos transnacionales, pero no tienen el efecto circunstancial de que lleve a un impacto mundial, digámoslo así en este caso, pero sí al tener el efecto, digamos, de que es un crimen organizado para el narcotráfico y para la migración de personas hacia los Estados Unidos, sí se le debiera definir en este caso como una mafia. Pues pienso yo en mi libre análisis de causas y efectos y la forma como se definen algunas categorías. Y lo otro, también lo que usted analizaba acerca de cómo Platón analiza la política en el deber ser, también lo ubica en lo que hablaba usted ahora, de la virtud está en el medio. O sea, de ni estar en contra totalmente, ni estar a favor totalmente. Entonces, ahí como que apelamos también a la peitarquia, que es un término griego también, y es a la persuasión griega de llegar a un acuerdo entonces que no sea en este caso ni una violencia ni una ejecución arbitraria del poder. Sería como una de las conclusiones a las cuales he llegado hasta este momento. Que es de alguna manera la pretensión, lo que dice Aristóteles de la sofrosine, de encontrar un estado medio y de reconocer de alguna manera que no va a ser posible, por ejemplo en el caso específico de Bukele, no va a ser posible eliminar definitivamente las maras del Salvador ni de Centroamérica, y que necesariamente va a tener que entrar a negociar. Y en ese sentido uno se pregunta, entonces el bien tiene que negociar con el mal, ¿cierto? O sea, nos preguntamos a raíz incluso de nuestro propio país sobre los diálogos de paz y decirnos, no importa si usted es de derecha o de izquierda, de todas maneras la oposición siempre va a estar ahí pendiente para hacerle zancadilla, para estar pendiente de que usted se equivoque, para apropiarse del poder en últimas. ¿Sí? Porque el asunto es de poder. Yo, Pavel mencionaba como yo con frecuencia menciono el mundo animal, pero es que en el mundo animal no existe la moral, ¿sí? O sea, la cebra
no se anda preguntando qué es lo que va a hacer el león cuando lo ve, ¿cierto? ¿Tendrá buenas intenciones o malas intenciones? No se anda preguntando. Cuando le corresponde correr, sale a correr. Y lo mismo hace el león. Y el león no se siente culpable. Ni las otras cebras le dicen, mire lo que usted hizo, ¿cierto? O sea, eso es propio del ser humano. Es el lenguaje, y el lenguaje que califica determinados comportamientos como buenos o malos. Bueno, creo que hasta aquí se ha planteado una perspectiva panorámica de este tema. Creo que ha sido un ejercicio de reflexión interesante sobre inquietudes que surgen en nuestro contexto actual a propósito de las ideas que venimos explorando en el semillero de investigación Ethos en torno a la idea de bien y mal y violencia. Muchas gracias a los compañeros del semillero y muchas gracias a quienes se conectaron para escucharnos en ese tema que nos parece muy interesante y de actualidad.